Ministerios ID les da la bienvenida a La Encarnación del Verbo, una serie de enseñanzas que pretende profundizar en el extraordinario hecho de que el Dios infinito se hizo carne y habitó entre nosotros. Mi nombre es Gabriel Arjona y en esta oportunidad escucharemos el escrito que lleva por nombre El evento más grande que haya sucedido. Una breve exposición de William S. Plumer en la que explica la gloriosísima doctrina y el majestuoso evento en que el Creador del universo se hizo hombre. Oremos porque el Señor obre en nuestros corazones a través de su siervo y sin nada más que acotar, escuchemos la reflexión del autor y pastor presbiteriano norteamericano William S. Plumer. Que el Señor los bendiga. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas 4:4. Cuando decimos el Hijo de Dios se encarnó, queremos decir que se convirtió en el Hijo del hombre, tomando la naturaleza humana en su totalidad. En el credo de los apóstoles, esta doctrina se expresa de esta manera: fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. El credo atanasio dice: perfecto Dios y perfecto hombre, subsistente de alma racional y de carne humana. La Asamblea de Westminster enseña: el Hijo de Dios, segunda persona de la Trinidad, siendo verdadero y eterno Dios de una sustancia e igual con el Padre, al llegarse el tiempo tomó la naturaleza humana con sus propiedades esenciales y con sus debilidades comunes, aunque sin pecado. Fue concebido por el poder del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María y de su propia sustancia. De esta manera, dos naturalezas completas, perfectas y diferentes, la divina y la humana, fueron inseparablemente unidas en una persona y sin cambiarlas, combinarlas ni confundirlas. Esta persona es verdadero Dios y verdadero hombre, y sin embargo un solo Cristo, único mediador entre Dios y los hombres. La unión de las naturalezas de Cristo fue formada no porque su humanidad buscara unirse con la deidad, sino que fue su deidad la que buscó la unión con la humanidad. Esto fue condescendencia y amor infinito. La naturaleza humana de Cristo nunca existió por separado ni de ninguna otra manera fuera de la unión con su deidad. Desde su concepción, esta unión era completa. La naturaleza divina preexistente asumió para sí misma la naturaleza humana. La naturaleza humana de Cristo nunca tuvo una subsistencia personal por sí misma. De modo que Cristo no asumió una persona humana, sino una naturaleza humana. Su persona no es una persona compuesta. La personalidad pertenece a su deidad, y la naturaleza humana subsiste en ella por una dispensación singular. El que asumiera nuestra naturaleza no significó ningún cambio en su persona, no le agregó nada, y la única diferencia es que la misma persona que poseía divinidad ahora ha tomado humanidad. De manera que las cosas hechas o sufridas en cada naturaleza son adjudicadas a una persona: Cristo Jesús. Las propiedades de cada naturaleza son y continuarán siendo siempre completas y distintas. La deidad no puede estar sujeta a ningún cambio. La humanidad no puede dejar de ser humanidad, no puede convertirse en deidad. El creador no puede dejar de ser creador, la criatura no puede dejar de ser criatura. Esta unión de las dos naturalezas en Cristo es similar a lo que somos nosotros. En su constitución, el hombre tiene dos sustancias: una, un alma; la otra, un cuerpo; una espiritual e inmortal; la otra material y perecedera.
No sucede que por su unión una de estas sustancias se transforma en la otra. Siguen diferentes aunque unidas. Aún así, la persona es una y no dos. Cuando decimos está triste, todos saben que nos referimos a su alma. Cuando decimos es musculoso, todos saben que nos referimos al cuerpo. No obstante, en ambos casos hablamos de la misma persona. De la misma manera, la persona de Cristo es una y no dos. Cuando hablaba de sí mismo, decía yo, mío, mí. Cuando los apóstoles hablaban de Él, decían él, de Él, su. Cuando nos dirigimos a Él, decimos tú y usamos el singular de la segunda persona. Conoces, has escogido, Hechos 1:24. Las Escrituras también usan los sustantivos en singular cuando se refieren a Él y lo llaman profeta, sacerdote, rey, pastor, redentor. La unión de sus dos naturalezas no pudo ser más perfecta. Es personal, perpetua e indisoluble. Las Escrituras dicen que Cristo fue nacido de mujer. Gálatas 4:4. Los seres humanos han venido al mundo de 4 maneras. El primer hombre, fuente de la naturaleza humana, no tenía padre ni madre. Tampoco fue un hombre ni una mujer el instrumento de su existencia. La primera mujer no tenía padre ni madre. En cambio, derivó de Adán su naturaleza, pero en ningún sentido de una mujer. Desde aquella primera pareja, todo ser humano ha tenido un padre y una madre. No obstante, nadie ha negado que todos estos tuvieran una naturaleza humana completa. Jesucristo tuvo una madre, pero no un padre según la carne. Y al igual que su naturaleza humana, tuvo solo un padre. Fue hecho de una mujer. Para ser nuestro Salvador, era necesario que Cristo tuviera una naturaleza humana. Su encarnación fue adecuada y necesaria. Era pertinente que la naturaleza que había causado nuestra ruina nos trajera liberación. Era apropiado que la naturaleza que había pecado pagara por nuestras maldades y por consiguiente tenía que morir. Esta tierra, que es la morada del hombre, no de Dios ni de los ángeles, era el escenario apropiado para la demostración de gracia, misericordia, justicia y poder manifestados en la vida y muerte de Jesucristo. El que era rico se hizo pobre para que por su pobreza fuésemos enriquecidos, 2 Corintios 8:9. En algunos sentidos, este fue el paso más asombroso en la humillación de nuestro Señor. Más asombroso es que un príncipe se case con una pastora y que habiéndola hecho reina la proteja noblemente y la llene de riqueza, o incluso que muera para defenderla. Cristo fue nacido bajo la ley. Gálatas 4:4. En cuanto a su naturaleza divina, en ningún sentido podía estar bajo la ley. Era el dador de la ley, era Dios, y Dios no puede vivir ni actuar bajo las reglas que son diseñadas especialmente para el gobierno de las criaturas. Si el Salvador iba a vivir bajo la ley como una regla de vida y nos iba a dar ejemplo en todas las cosas, tenía que hacerlo en una naturaleza finita. Como su misión era por nosotros, fue más apropiada en nuestra naturaleza. Además, la deidad no puede sufrir, no puede morir, pero por su encarnación, Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles a causa del padecimiento de la muerte, Hebreos 2:9. Entonces, fue hecho bajo la ley en los dos sentidos de sujetarse voluntariamente a su precepto, estando así comprometido a cumplir toda justicia y voluntariamente ser puesto bajo la pena de la ley, a fin de que gustase la muerte por todos, Hebreos 2:9. Obedecía incluso la ley de ritos religiosos bajo los cuales vivía. En su infancia fue circuncidado.
De adulto fue bautizado, guardó toda la ley moral perfecta, personal y perpetuamente. No pecó ni una vez ni por omisión, y voluntariamente vivió y murió bajo la maldición de la propia ley que obedeció a la perfección durante su vida entera. Edwards dice, el mérito de la obediencia de Cristo radica en su perfección. Si hubiera fallado, aunque fuera una sola vez, no podía haber sido meritoria porque una obediencia imperfecta no es aceptada como obediencia alguna por la ley de las obras a la cual Cristo estaba sujeto. No es aceptado como obediencia a una ley aquello que no se atiene totalmente a ella. La eficiencia de la muerte de Cristo dependía de que muriera en lugar de pecadores que se encontraban bajo la maldición de la ley. Si Él no hubiera cargado con la maldición de la ley por nosotros, nosotros tuviéramos que haber pagado la sentencia de la ley. Consideremos algunas proposiciones específicas. Las profecías requerían que Cristo asumiera la naturaleza humana. Dicen que tenía que ser de la simiente de Abraham y de la simiente de David. Génesis capítulo 12, versículo 3 y versículo 7, capítulo 17, versículos 7 y 8, Gálatas 3, 16, segunda de Samuel 7, 12, Juan 7, 42, Hechos 13, 23, Romanos 1, 3 y segunda de Timoteo 2, 8. Otras predicciones requerían su resurrección, que al fin se levantará sobre el polvo, Job 19, 25, que tendría un cuerpo, Salmo 46, Hebreos 10, 5, que estaría confiado en los pechos de su madre, Salmo 22, 9, y que su cuerpo estaría muerto, Isaías 26, 19. Y todavía más claro, el primer evangelio predicado, que fue en el Edén, profetizó que tendría una naturaleza humana y que ésta derivaría de su madre. La simiente de la mujer heriría la serpiente en su cabeza. Génesis 3:15. Y más adelante, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 7:14. Las Escrituras no se hubieran cumplido si Cristo no hubiera tenido una naturaleza humana derivada de su madre únicamente. Con visión profética, Daniel lo llamó Hijo del Hombre, Daniel 7:13. Estas predicciones se cumplieron. Toda la historia de nuestro Señor sobre la tierra es prueba de ello. Dios envió a su Hijo nacido de mujer, Gálatas 4:4. En el Nuevo Testamento es llamado hombre con frecuencia. Solo en los Evangelios es llamado más de 70 veces el Hijo del Hombre. Más de 60 veces Jesús usa esta expresión para referirse a Él mismo. El año de su ascensión, Esteban lo vio glorificado y lo llamó el Hijo del Hombre, Hechos 7:56. 60 años después, Juan hizo lo mismo. El Evangelio de Mateo se autodenomina Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, Mateo 1:1. Juan dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, Juan 1:14. Pablo dice, socorrió a la descendencia de Abraham, Hebreos 2:16. En su primera epístola, Juan dice expresamente que por comprobar 3 de sus sentidos, oído, vista y tacto, él y los demás apóstoles estaban seguros de su encarnación. Primera de Juan 1, versículos del 1 al 3. Jesucristo contaba con todo lo necesario para constituir la naturaleza humana íntegramente. Él mismo dijo, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Lucas capítulo 24, versículo 39. Cristo tenía un alma. Dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Marcos capítulo 14, versículo 34. Tenía un espíritu. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el espíritu. Lucas 10, 21. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó
el Espíritu, Mateo 27:50. Jesucristo tenía una voluntad. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39, ver Mateo 27:34, Juan 7:1. Jesucristo tenía sentimientos humanos. Se regocijaba, Lucas 10:21, lloraba, Juan 11:35, sentía tristeza, Marcos 3:5, tenía esperanzas aún en su temprana infancia, Salmos 22:9. Tenía afecto natural por espíritus afines. Dice la Biblia que amaba a María, Marta y Lázaro y al joven rico. Algunos pasajes mencionan juntos a su alma y su cuerpo. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Lucas 2:40. Usaba su cuerpo. Caminaba, montaba un animal, comía, bebía, navegaba, dormía, descansaba. No estaba sujeto a enfermedades mortales. Salmos capítulo 91, versículos del 5 al 8. Pero tenía las debilidades generales de nuestra naturaleza. Sentía hambre, Mateo 4:2. Tenía sed, Juan 19:28. Se cansaba, Juan 4:6. Se angustiaba, Lucas 12:50. Era tentado, Hebreos 2:18. Sufrió una agonía sin paralelos, Lucas 22:44. Murió, lo cual todos admiten. No tenía ninguna debilidad moral. Era sin pecado, Hebreos 4:15. La encarnación de Cristo es algo que escapa totalmente a la comprensión humana. Es un misterio inefable. Dicen las Escrituras, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Primera de Timoteo 3:16. ¿Cómo podría ser de otra manera? El Padre de la eternidad se convirtió en infante de días. Aunque todas las cosas fueron creadas por Él, fue colocado al mismo nivel que sus propias criaturas. Él, a quien el cielo de los cielos no podía contener, fue puesto en un pesebre. El Verbo eterno y el niño Jesús fueron una misma persona, dotado de bendiciones infinitas. El Hijo de Dios se unió al hombre de dolores. En ambas naturalezas santas y sin mancha, Él mismo consintió en ser maltratado, atormentado y castigado como un pecador. Creó todas las cosas, sin embargo, fue hecho carne. Gobernó todas las cosas, sin embargo, se sujetó a sus padres. Extendía sus manos y satisfacía los anhelos de todo ser viviente. Sin embargo, ayunó por 40 días. Todas las perfecciones infinitas de Dios y todas las debilidades inocentes del hombre se unen en el Dios hombre, Cristo Jesús. No hay abismo más grande que el que separa lo creado de lo no creado. Sin embargo, el Hijo de Dios no toma en cuenta todo eso y toma nuestra naturaleza en una unión indisoluble con la Deidad. Esta unión no podía ser más íntima. Alma y cuerpo pueden estar separados por un tiempo. Cuando murió Cristo mismo, su alma fue al paraíso, mientras que su cuerpo yacía en el sepulcro de José. Pero la unión de su naturaleza humana y divina no fue disuelta con la muerte. Pablo llama sangre de Dios a la sangre que Cristo vertió, Hechos 20:28. Tan cercana es esta unión que hablamos correctamente cuando nos referimos a nuestro Señor como sufriente divino. Cuando estaba sobre la tierra, Jesús se refirió a sí mismo como el Hijo del Hombre que está en el cielo, Juan 3:13. Adjudicamos a la persona de nuestro Salvador lo que sea que pertenezca a cualquiera de sus naturalezas o como realizada por cualquiera de las dos. Su encarnación es un misterio en sí mismo. Basilio dice,
Fue concebido no por la sustancia, sino por el poder del Espíritu Santo, no por ser generado, sino por su designación y bendición. Su encarnación es un misterio de amor. Expresa benevolencia infinita. Es también la sabiduría de Dios en un misterio de poder, de verdad y de gracia. Es el misterio de misterios porque es el misterio de Dios. No tenemos que quitarle lo inescrutable, sino aceptarlo y regocijarnos en ello. Es una doctrina fundamental. Creerle es esencial para ser salvo. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Primera de Juan capítulo 4 versículos 2 y 3. La encarnación de Cristo fue el evento más grande que jamás haya sucedido. El nacimiento de un príncipe causa alegría en todo el imperio, pero puede terminar siendo una vergüenza y una maldición para la nación y para el mundo. En cambio, el nacimiento de Cristo trajo bendiciones inestimables a judíos y gentiles y las seguirá trayendo para siempre. Ninguna monarquía antigua ha existido para bendecir a la humanidad. En cambio, el nacimiento y el reino de Cristo son y serán siempre verdades gozosas. De ellas dependen las esperanzas de millones de fieles. Por ellas se encienden las alegrías de santos y ángeles. La creación del mundo fue algo grandioso, pero no tan grandioso como la encarnación de Cristo. Fue grandioso que Dios hiciera la criatura, pero no tan grandioso como el que el Creador se convirtiera en una criatura. La encarnación de Cristo fue la confirmación de lo que había sido anunciado y realizado en las eras pasadas para alentar las esperanzas de hombres arrepentidos. Cumplió las promesas gloriosas de redención. Abrió ilimitadas y maravillosas posibilidades de expansión y gloria para el pueblo de Dios y para su Redentor. Algunos de sus efectos fueron inmediatos y algunos remotos. Algunos se relacionaban con los ángeles y otros con los hombres, algunos con judíos y otros con gentiles. Los sabios que llegaron de Oriente para adorar a Cristo eran gentiles y fueron representativos de los hombres. El ministerio personal de Cristo fue de bendición para varios gentiles y los únicos convertidos al pie de su cruz eran ciertamente gentiles. Estas cosas eran pruebas del cumplimiento de todo lo que Dios había prometido con respecto a las naciones paganas. Estas conversiones fueron los primeros frutos de una gran cosecha recogida en todas las tierras. El efecto inmediato del nacimiento de Cristo sobre los judíos piadosos fue muy feliz. Para Simeón y Ana, tan hermosos ejemplares de genuina piedad, el evento produjo un gozo indescriptible. Los que aborrecían a Dios y a todos sus mensajeros, por supuesto, dudaron y perecieron. El efecto sobre los ángeles fue sobrecogedor. Hubo nuevas alegrías en el cielo. Uno de ellos anunció el suceso a los pastores, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: «Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres». Lucas capítulo 2, versículos 13 y 14. Durante 420 años antes del nacimiento de Cristo, el Espíritu de Dios como espíritu de inspiración había sido negado completamente a los hombres. Pero alrededor del tiempo de su aparición, se registran no menos de 11 casos en los que hombres y mujeres recibieron el Espíritu Santo como un espíritu de profecía. El efecto de la encarnación de Cristo sobre ángeles caídos fue grande. Su poder comenzó a menguar de inmediato. Clamaron: «¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios?
¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Mateo 8:29. El Señor mismo dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Lucas 10:18. Se afirma de manera creíble que el oráculo de Delfos dejó de dar sus respuestas habituales, y cuando se le preguntó la razón, respondió, hay un niño hebreo que es rey de los dioses, que me ha ordenado dejar esta casa e ir al infierno, por lo que ya no esperen más respuestas. Y Porfirio dice, desde que Jesús empezó a ser adorado, nadie ha recibido de los dioses ayuda pública ni beneficio alguno. Desde el día que Cristo nació hasta ahora, todos los cambios positivos que han tenido lugar en el mundo, ya sea en personas o comunidades, han sido consecuencia de su encarnación y de su progreso glorioso en establecer su reino. Y lo será para siempre. Su reino se expande constantemente. Su corona es más y más gloriosa. Cada alma que es salva es una joya más en su corona. Acerca de la encarnación de Cristo, dice Robert Hall, la época vendrá cuando este mundo será considerado como nada, excepto el de haber brindado un escenario para la manifestación del Hijo de Dios. Cuando su nacimiento, su muerte, su resurrección de los muertos, su ascensión a la gloria y su segunda venida, eventos inseparablemente conectados, concentrarán dentro de sí todo el interés de la historia. Cuando la guerra y la paz, la pestilencia y la hambruna, la abundancia y la carencia, la vida y la muerte hayan agotado su fuerza y no dejen nada más que el resultado de la manifestación de Cristo sobre la tierra. Si ha sido de bendición para usted este tiempo, damos las gracias al Señor por ello y nos encantaría que nos lo hiciera saber a través de los comentarios. Además, le invitamos a suscribirse a nuestro canal y a dejar un me gusta en este video. Al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria por siempre. Amén.